Saludos de paz y bendiciones, hermanos. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes en este día. Estamos aquí en la señal de Templo Betel, Jicotencar, y bueno, hoy estamos comenzando el episodio número 10 del podcast Iglesia 180. El episodio de esta tarde-noche se llama El valor del sufrimiento. Vamos a hablar un poco acerca de esta realidad. Vamos a hablar del sufrimiento, cómo es que el creyente lo afronta, cuántos tipos de sufrimiento hay. Bueno, pues nos da muchísimo gusto estar con ustedes aquí desde la iglesia de Jicotencar, Querétaro, y bueno, también nos da mucho gusto ver a nuestros hermanos Saúl, nuestra hermana Angélica, que ya están por aquí listos y preparados para compartir con nosotros la reflexión. Y bueno, también quiero darles el lugar para que mis hermanos se presenten. Adelante, hermanos, los escuchamos. Paso a vosotros, hermanos. Mi nombre es Angélica, de aquí de Yautepec. Paso a vos, hermanos. Mi nombre es Saúl Cuevas. Igual, bendiciones y mucho gusto, hermanos, de estar aquí en este espacio. Gracias, hermanos, por presentarse. Y bueno, pues un breve comentario. Nuestro hermano Saúl, él es pastor de la iglesia Monte Moria, allá en Cuautla Morelos, bueno, municipio de Cuautla, Morelos. Nos da mucho gusto estar con ustedes participando. A los hermanos que están conectados también, si tienen algo para compartir, tienen algún mensaje con respecto al tema, los estaremos leyendo. Alguna cita bíblica que usted recuerde que sea importante para esta reflexión. Hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento. Y bueno, solamente como un preámbulo, cuando hablamos acerca del sufrimiento, el sufrimiento tiene una connotación. Siempre que pensamos en sufrimiento entendemos que es algo malo, pero y también junto con el sufrimiento hay un sentimiento de huida de él. Prácticamente todos nosotros estamos en esta realidad y tenemos que de alguna manera padecer, pero es algo que no nos gusta. Es como si les preguntara a quién le gusta padecer, ¿no? Pues yo creo que a nadie, ¿no? Sin duda el sufrimiento tiene que ver en cierto grado con el mal, pero también tiene que ver con otros aspectos que hoy vamos a platicar en el podcast del día de hoy. Bueno, una de las primeras preguntas que nos hacíamos en la reflexión es ¿dónde inicia esta realidad del sufrimiento? Entonces, pues con eso en mente quisiera
quisiéramos empezar el podcast del día de hoy. ¿Dónde inicia el sufrimiento? ¿Qué nos pueden compartir, mis hermanos? ¿Dónde inicia el sufrimiento, hermano Saúl, según lo que nos enseña la Escritura? Sí, hermano. Bueno, saludos nuevamente. Pues quisiera iniciar con una pequeña definición de la palabra sufrir o sufrimiento. Nos dice que es experimentar una persona algo que causa dolor físico, moral o molestia. Y pues bueno, en la palabra de Dios, en la Biblia, vemos que el inicio del sufrimiento es por causa de la desobediencia en esta primer pareja que crea Dios y que coloca en el Edén, por el engaño que realiza pues la serpiente, el maligno. Y vemos que en Génesis capítulo 3, versos 16 y 17, pues es donde viene la respuesta de Dios hacia ellos, hacia la mujer y al hombre, donde pues le dice: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. También le dice: maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella. Y pues aquí vemos como esta consecuencia del pecado viene el dolor en el parto, en dar luz a los hijos. Y también pues es maldecida la tierra y por lo tanto la muerte cuando entra como resultado de la desobediencia, del pecado, y es donde vemos pues el inicio de cómo es el sufrimiento hasta el día de hoy de la humanidad, por causa básicamente de la desobediencia, y trae esa lejanía, esa separación del ser humano con Dios. Y pues muchos de ese sufrimiento es como consecuencia de nuestra desobediencia, incluso hasta el día de hoy. Aunque podríamos decir que el dolor hasta cierto punto es bueno. ¿Por qué? Porque sin dolor no sabríamos cuando algo en mi cuerpo está mal, alguna reacción en nuestro cuerpo se duele, es porque hay algo que está mal ahí. Si es interno, pues a lo mejor algún órgano. Cuando nos golpeamos, pues hay una reacción. Claro. En el cual pues, sentimos un dolor. Los niños, todos en nuestra etapa de pequeños, pues aprendimos a qué cosas no tocar, qué cosas evitar agarrar, sobre todo cosas de la cocina o herramientas que pues podrían causarnos algún daño. Y de esa manera pues muchos aprendimos qué es lo que nos puede causar incluso dolor, y es por eso que también es bueno el dolor hasta cierto punto, porque de esa manera nos alerta y es una manera en que nos puede dar aviso de que algo está mal, al menos en nuestra parte física. Claro. Tiene razón, hermano Saúl. En efecto, el dolor tiene, como decíamos al inicio, ¿no? Tiene una connotación que siempre lo relacionamos como con el mal, ¿no? Si está sufriendo es porque algo malo está pasando, pero creo que va un poco más allá con respecto a eso. Y bueno, como usted lo acaba de mencionar, también tiene que ver con estar atento a lo que pasa, a nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, con la fiebre, ¿no? La fiebre, pues, es un malestar que se tiene que padecer, pero eso da cuenta de que algo malo está dentro del cuerpo, ¿no? Puede ser algún virus, alguna bacteria. Y si no hubiera ese padecimiento que es fiebre, pues cómo nos daríamos cuenta, ¿no? No sé si mi hermana Angélica quiera compartir algo con respecto a esto que hablamos acerca del sufrimiento. Dice mi hermano Saúl que el sufrimiento es bueno en cierta manera, hermana. Entonces aquí vamos a saber qué tanto sufre mi hermano Saúl. No se crea. Bueno, pues sí, como dice, a cierto punto el sufrimiento es bueno, ¿no? Es igual cuando en las emociones, ¿no? A veces sentimos dolor, sufrimiento, pero a veces también es bueno. Yo quiero pensar después te liberas, ¿no? De todo ese, primero sufres, pero después tienes una liberación y ya entra la paz, entra la tranquilidad. O cuando están enojados, ¿no? De que hay sufrimiento en ti como pareja, ¿no? Y ya hablas y no es lo que sientes, te liberas
y ya encuentras esa paz, esa tranquilidad. Igual en los niños, Ok. cuando, como ahorita que están chiquitos, que se caen, se golpean, pues a veces se pegan y a la otra ya no lo vuelven a hacer, o agarran una cosa que está caliente y sienten el dolor y ya dicen, bueno, yo no lo voy a hacer porque esto pues, me duele, ¿no? Ujú. Lo que puedo compartir. Sí, muy cierto, hermana. De verdad, tiene razón al respecto. Usted menciona algo que me parece muy interesante, que es esta realidad de, después de padecer, como bien decíamos, viene un tiempo diferente, ¿no? Como que ya después de que hablamos de lo que estamos sintiendo, de lo que nos aflige, entonces viene un tiempo diferente, ¿no? Como un tiempo de sentirse mejor, de nuevas fuerzas, como dice por ahí, ¿no? Después de la tempestad viene la calma. Entonces yo creo que es muy cierto lo que comparte hermana Angélica, e incluso, como decíamos, el padecimiento o el sufrimiento nos permite entrar en contacto con nuestra parte más vulnerable de nosotros mismos, ¿no? Cosa que si no tuviéramos esos padecimientos, tal vez ni siquiera podríamos entrar en contacto con ella, ¿no? Y yo creo que eso es algo que a lo mejor más nos pasa a los hombres, ¿no? Porque ¿cuál hombre quiere mostrarse vulnerable, ¿no? ¿Cuál hombre quiere mostrarse débil o en necesidad? Incluso, pues no se hace, ¿no? Un hombre trata de no mostrar cierta debilidad, pero si no entra en contacto con sus áreas vulnerables, entonces ¿cómo las vamos a ir transformando, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entra la importancia de ver este dolor o el padecimiento, no solamente como que esté relacionado con el mal o con el pecado, sino con otras concepciones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que muy bien hay ciertas formas de sufrimiento. Por ejemplo, como comparte mi hermano Saúl, el sufrimiento inicia en un primer momento como consecuencia del pecado, ¿no? De la desobediencia. Entonces, desobedeces y viene algo que tienes que padecer por tu misma desobediencia, pero también hay otras formas en la Escritura que lo menciona. Por ejemplo, el ejemplo de Abraham. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y dice la Escritura que se encaminó precisamente al monte Moria, y en ese transcurso él iba con su hijo, pero sabía que en la cima de aquel monte iba a hacer un altar e iba a sacrificar a su hijo. Yo me pongo a pensar, no sé, cómo se sentiría Abraham yendo o caminando hacia el monte, sabiendo que tiene que sacrificar a su hijo en la parte alta. Entonces, yo creo que en el transcurso en cuanto supo lo que era la voluntad de Dios y hasta llegar al monte, yo creo que iba sufriendo Abraham. Entonces, hay un tipo de sufrimiento que tiene que ver con obedecer la voluntad de Dios. O sea, hay unas formas de padecer por no obedecer, y habrá otras formas de padecer, pero por obedecer, ¿sí? No sé si estamos en el entendido. Y yo creo que a lo mejor mi hermano y mi hermana Angélica están un poco de acuerdo, porque son una familia pastoral, y entonces yo creo que a veces se sufre por obedecer la palabra de Dios. No sé, hermana Angélica, hermano Saúl, ¿será eso cierto? Sí, hermano, hasta de cierta manera, cuando en nuestro caso, pues, y bueno, yo creo que también el de usted, dejar tu origen, tu lugar de origen, a lo mejor ciertos alimentos, tu familia. En nuestro caso, pues sí es un poco porque cambia a lo mejor un poco el lugar, no tanto las costumbres ni los alimentos, pero es bueno también porque conoces a nuevas personas, conoces, pues sí, así que también gustos. A nosotros a lo mejor no es tanto, sí, el cambio de dejar la iglesia también fue algo, porque pues era la primera vez que tenemos que dejar de congregarnos en el lugar de origen. En mi caso fue de nacimiento en la misma iglesia, y dejarlo, ¿no? Dejar de ver a ciertos hermanos.
y pues empezar un nuevo compromiso, sobre todo hacia el Señor. Pero contentos, hermanos, contentos. Así es, así es. ¿Qué dice, hermana Angélica, usted? Pues Hablamos sí, del sufrimiento por obedecer. También sufrimos, ¿no? Porque yo, ahora que nos cambiamos de iglesia, pues yo extrañaba a las hermanas porque allá no las conocía y se me hacía así como de, ¿cómo voy a empezar una amistad con las hermanas, no? Y acá pues yo tenía ya amistad con mis hermanas de la iglesia de aquí de Yautepec. Y sí sentí feo pues al irme. Ok, hermana. Sí, lo quise compartir porque el sufrir o el dolor o las diferentes formas de las cuales estamos hablando, es importante que veamos todo el abanico, porque si solo nos quedáramos con una forma de entender el sufrimiento, entonces nos estaríamos desviando del conocimiento completo. Por ejemplo, o sea, padecemos a veces por desobedecer, ¿sí? Cuando el Señor nos muestra un camino y nosotros decimos, no, yo quiero ir por otro camino, entonces va a haber un sufrimiento a causa de que no queremos caminar conforme a lo que Dios nos muestra. Pero va a haber otro sufrimiento que será por hacer la voluntad de Dios. Habrá cosas que hay que dejar de hacer o proyectos que hay que empezar, como bien decía mi hermano Saúl, mi hermana Angélica, no cambiar de una iglesia a otra, a lo mejor dejar unas amistades de un lugar ya de tiempo y empezar una nueva amistad. Entonces sin duda se padece. Y hay otra forma también que es el padecer, es el sufrimiento que se da en el sentido de la violencia, ¿no? de la maldad que hay en el mundo, porque uno es el padecimiento por desobedecer, otro es el padecimiento por buscar hacer la voluntad de Dios, como le pasa a los predicadores, misioneros, pastores, pero también está el otro que es acerca de lo que se sufre por causa de la violencia, ¿no? de la maldad, lo que hoy vemos en diferentes estados de la República, ¿no? Por ejemplo, Zacatecas, Nuevo Laredo, no sé cómo ande Morelos con respecto a la seguridad, pero sí se escuchan en varios lugares, ¿no? Robos, violencia, asesinatos, y ese es otro tipo de sufrimiento, ¿no? Podemos hablar del Génesis, en el capítulo 3 es el que habla acerca de padecer por desobedecer. Abraham padece, pero por obedecer la palabra. Y Jesús en el Evangelio, en Lucas capítulo 13, no lo vamos a leer por razones de tiempo, pero Lucas capítulo 13, del 1 al 5, habla acerca de aquellos judíos que estaban edificando una torre y la torre cayó sobre ellos, ¿sí? La torre cayó sobre ellos, y también dice que hubo unos judíos que Pilato tomó y los sacrificó en el altar. Entonces, incluso le preguntan a Jesús, maestro, ¿por qué pasa esto, no? Y ellos querían o pensaban que Jesús les iba a decir que porque los judíos eran pecadores, pero Jesús responde que no. Jesús responde y dice, ¿ustedes piensan que aquellos a los que les cayó la torre eran más pecadores que otros? Dice, yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, dice, perecerán igualmente. Hay diferentes formas de padecer, hay diferentes formas del sufrimiento, pero yo creo que es importante como que ir conociendo cada una de ellas, ¿sí? ¿Qué dice mi hermano Saúl? ¿Qué puede compartir? Sí, hermano. Bueno, aquí yo tengo algunos ejemplos bíblicos de varones y mujeres que tuvieron motivos de dolor. En el caso primero de Eva Adán, la primer pareja, perder a su hijo Abel. El dolor de Sara a no poder tener hijos, darle hijos a Abraham. El dolor de Jacob al saber que su hija Dina había sido violada. El dolor igual de Jacob al perder a su hijo José, al principio que fue un engaño, ¿no? Pero para él fue algo muy doloroso porque para él sí fue real. Por un tiempo el saber que su hijo José ya no lo volvería a ver. El dolor de Aarón al perder a dos de sus hijos, a Nadab y a Abiú, que fueron varones que pues quemaron incienso que Dios no les había pedido y pues perdieron la vida.
El dolor también del levita al perder a su concubina, donde pues nos lo menciona en Jueces 19:25. El dolor de Noemí, que conocemos muy bien, al perder a su esposo, a sus hijos. El dolor de Ana, al no poderle darle hijos también a Elcana. Pues también vemos el ejemplo de David, del rey David, que pues el dolor de que muere su hijo, que tuvo con Betsabé. Y pues no se diga el dolor de Job, que pierde pues a sus hijos, sus bienes, pierde su propia salud, su prestigio, su dignidad. Y pues yo aquí tengo algunas preguntas, bueno, dos preguntas. Una podríamos decir, ¿acaso Dios se goza en el dolor humano? ¿O es Dios quien me castiga? Podríamos decir que sería un error el pensar que Dios me está poniendo a prueba, porque, y sobre todo, decir con cosas malas. Dios no puede, dice, ser sometido a prueba, ni somete a prueba a Él mismo a nadie. En otras palabras, podemos decir que Dios nunca nos envía los problemas que tanto dolor nos pueden producir. Entonces, si Dios no es el culpable, ¿qué o quién lo es? Aunque es triste decirlo, a menudo sufrimos por culpa de otras personas o incluso nosotros somos ese instrumento de hacer incluso daño también a otras personas, como nos lo dice en Eclesiastés 8:9. O igual pasamos por malos momentos por estar en el lugar o en el momento equivocado. Aquí lo podríamos reforzar con Eclesiastés 9:11. Y también vemos que otra razón del dolor o sufrimiento nos dice la palabra que el gobernante de este mundo, ¿quién es? Dice que es el diablo y que pues él es el que tiene el control de este mundo, que todo está bajo su poder. Pero pues ahí también esa parte depende mucho de nosotros o de mí mismo si yo le quiero hacer caso a comentarios o si yo quiero darle lugar a poder encaminar el pecado que llega en primer lugar en un cierto pensamiento, pero también depende de uno. Claro, mi hermano. Tiene mucha razón. En efecto, son algunos de los conceptos importantes para entender un poco más acerca del dolor, ¿no? Del sufrimiento. Algo que, bueno, de lo que compartía mi hermana Angélica, yo creo que cuando nuestra hermana comparte que bueno, eso nos acerca más a nuestras debilidades, ¿no? A lo que nos hace ser vulnerables. Y eso es bien importante porque fíjense que en lo personal considero que el mundo en la actualidad lo que menos se considera es vulnerable. Ahorita yo creo que hay una lucha constante de mostrar fuerza, de mostrar autoridad, de mostrar poder, y solamente basta que volteemos a ver lo que está pasando en Europa, ¿no? Hay dos países en conflicto, pero atrás de cada país hay un conjunto de intenciones, ¿no? Entonces, pareciera ser que lo que menos se busca en este tiempo es mostrarse vulnerables. Creo que el mundo entero, incluso personas creyentes, lo que menos buscamos es tener ese contacto con nuestra propia vulnerabilidad. ¿Y saben por qué? Porque en el dolor, en el sufrimiento, nos damos cuenta de nuestras verdaderas necesidades. Por ejemplo, cuando estamos padeciendo o tenemos algunas dificultades, por ejemplo, vamos a decir enfermedad. Cuando hay una enfermedad en casa o cuando alguien está enfermo, entonces se da cuenta qué es lo que de verdad necesita, ¿no? Yo creo que el que está enfermo no se está preocupando si le va a cambiar el color a su carro, ¿no? O va a pintar la casa de otro color. Yo creo que se da cuenta de que su verdadera necesidad es recuperar la salud y es estar bien, ¿no? Entonces, el sufrimiento de cierta manera nos ayuda a poder ver con más claridad lo que de verdad nos es necesario.
¿sí? Como les digo, no creo que alguien que está enfermo vaya o esté más preocupado por pintar su casa que por atenderse médicamente, ¿no? Creo que eso es algo que nos permite el sufrimiento. No es que el sufrimiento sea algo que añoremos, porque como decíamos al principio, el sufrimiento viene juntamente con un sentimiento de huida de él, porque, bueno, es algo que no buscamos, ¿no? Que incluso cuando llega a nuestra vida, no, el menos sufrimiento que tengamos va a ser mejor, ¿no? Yo creo que así nos movemos todos, pero el padecimiento o el sufrimiento llega tarde que temprano. Hay por ahí un escritor que dice, si nunca has sufrido o nunca has padecido, dice, solamente espera, solamente tienes que esperar, porque sin duda llegará, no es algo que no llegará nunca, va a llegar en algún momento. Tal vez en algún momento de nuestra vida estamos muy estables o estamos tranquilos con respecto a ciertas cosas, pero va a avanzar el tiempo y sin duda vendrá el sufrimiento o el padecimiento. ¿Cómo ve mi hermano Saúl, mi hermana Angélica? Hermana Angélica, ¿qué piensa usted, hermana, acerca de esa situación del sufrimiento, del padecimiento? Pues sí, todos de algún momento en nuestra vida pues hemos sufrido. Yo creo que desde que nacemos sufrimos, ¿no? Porque también cuando la mujer da a su hijo, el niño también sufre al momento también de prepararse para su nacimiento. Entonces el niño también ya viene sufriendo, ya está sufriendo. Nosotros pues no lo vemos, pero sabemos que ellos también sufren al nacer. Y como van creciendo, pues van experimentando ciertos sufrimientos y vamos creciendo y siempre pues es un constante sufrir de una u otra manera, pero hay sufrimiento tanto en los niños, en las personas adultas, en los jóvenes. Todos pues sufrimos de una manera, unos sufren carencias, otros sufren de dolores físicos, de enfermedades. Situaciones emocionales también. Exactamente. Los jóvenes muchas veces tienen muchas emociones que no las sueltan, desde pequeños sufren y van creciendo con ese sufrimiento y no lo sacan, no lo externan, entonces pues también llega a tener una amargura en su corazón porque no sacan todo lo que ellos traen y se van aislando y pues sí, es un constante sufrir y yo creo que siempre vamos a sufrir hasta que Cristo venga, ¿no? Sí, muy cierto, hermana. En efecto, sí es algo que yo creo que el concepto del sufrimiento tendríamos que de alguna manera como que estudiarlo un poco más a profundidad, porque como les decía al principio, normalmente relacionamos el sufrimiento solamente como con lo malo, ¿no? Y claro, no estamos diciendo que, bueno, pues vamos todos a sufrir, ¿no? Para ser, no sé, agradables delante de Dios. No, claro que no. Solamente decir que tarde que temprano todos estamos en algún cierto punto o en algún cierto grado todos estamos sufriendo, como bien decía usted, hermana Angélica, de hecho, por ejemplo, la madre al dar a luz, el pequeño al nacer también. Entonces, esto también me llama la atención porque yo creo que también es importante ubicar en la vida del ser humano donde encuentra lo contrario del sufrimiento, que es el bienestar. ¿Cuál es el momento en el cual el ser humano está en completo bienestar? Y esta fue una plática que tuvimos hace algún tiempo con los adolescentes de la iglesia, y yo les preguntaba que cuándo había sido, más bien con los jóvenes, yo les preguntaba que cuándo es en nuestra vida que estamos en completo bienestar. Entonces, y algunos respondían una temporada, cuando niños o algo, pero pues la respuesta es diferente. O sea, ¿cuándo hemos estado en completo bienestar? Bueno, pues ahí, bueno, aprovechamos y les preguntamos a los hermanos que están conectados, ¿cuándo ha sido ese momento de completo bienestar que usted ha experimentado? Y mientras tanto, quiero mandar algunos saludos que están aquí, que nos han mandado.
Nuestro hermano Jorge Martínez dice: gusto en saludarlos, mis hermanos Saúl y Angélica, paz a sus vidas. Le mandan un saludo, hermano Saúl. Nuestro hermano Jorge Martínez les manda un saludo de paz. Entonces, un abrazo a nuestro hermano Jorge Martínez, donde quiera que esté. No tenemos el gusto de conocernos, pero me imagino, ¿es de su iglesia, hermano? Bueno, si no me equivoco, es un hermano que me visitó del Estado de México, de Nesa, Nezahualcóyotl. Ah, ok. Entonces, bueno, pues mandamos un abrazo hasta Nesa. Dios le bendiga, hermano Jorge. Queremos saludar también a otros hermanos que están conectados. Está nuestra hermana Evelyn Zúñiga. Damos un abrazo a nuestra hermana Evelyn, que debe estar por aquí en casa. Esteban Román. Nuestra hermana Irma Zúñiga también está conectada. Le mandamos un abrazo a nuestra hermana Irma. Nuestra hermana Marisela Santiago también. Nuestra hermana Cheli Galindo también está conectada. Mandamos un fuerte abrazo. Yacelita Mondragón, un abrazo, hija, Dios te bendiga. Nuestra hermana Lupita Guzmán, ahí está en Río Grande, Zacatecas. Saludos por ahí a nuestros hermanos allá en Río Grande. Nuestra hermana Laura Tecolmán, Benjamín Villedas, Merari Bautista, Flora Arzola, mi hermana cuñada Abigail Zúñiga, nuestra hermana Estelita está conectada también. Un abrazo, hermana Estelita. Nuestro hermano Manuel Núñez y nuestro hermano Efraín Barrientos está conectado también. Muy bien, hermanos, pues saludamos a nuestra hermana Elda. También tiene un comentario mi hermana Elda, ella lo comparte con nosotros y dice así, mi hermana Elda: ¿cuánta razón, hermanos? Cuando hay aflicción o padecimiento de algo, lo que tenemos es esperanza, fe en nuestro Dios. Está presente con nosotros y buscamos más de Él, dejando a un lado las cosas materiales. Claro que sí, hermana Elda, sí, en efecto. Y eso que usted comparte, hermana Elda, es una de las formas que el creyente tiene para enfrentar el padecimiento, ¿no? Los sufrimientos. Sí, lo que padecemos, cuando padecemos, lo hacemos con esperanza, ¿sí? Es un poco extraño porque, como les decía, el padecimiento o el sufrimiento normalmente lo relacionamos con lo malo y lo relacionamos con la huida, porque nadie quiere sufrir. Pero el creyente, cuando padece, cuando viene sufrimiento a su vida, lo hace de manera diferente, lo vive diferente. Y como dice mi hermana Elda, lo hace con esperanza, ¿sí? No queriendo huir de lo que está viviendo, sino con la esperanza que el Señor ha de manifestarse y ha de sanar y ha de restaurar nuestros corazones. También mi hermana Elda dice, nuestro pesar o sufrimiento es menos. Claro que sí, en efecto, hermana Elda, así es. Cuando le entregamos al Señor esto que en algún momento estamos padeciendo o sufriendo, y lo hacemos con esperanza, con amor en el Señor y con fe en su palabra, entonces el padecimiento es diferente. E incluso, déjenme decirle, hermanos, que cuando el creyente enfrenta así el padecimiento se vuelve una herramienta, ¿sí? Se vuelve una herramienta porque, uno, nos permite entrar en contacto con nuestras debilidades, que si no fuera por el sufrimiento, muy seguramente no lo haríamos, ¿sí? Entonces nos permite entrar en contacto con nuestra debilidad, nos permite darnos cuenta de lo que de verdad nos es necesario y no andar divagando, ¿no? Hay que saber qué es lo que de verdad necesitamos. Y también nos permite reafirmar esa confianza que tenemos en Dios, porque es un tanto complicado, pero sin padecimientos, como decía mi hermano Saúl, muchas veces a lo mejor no nos daríamos cuenta o no recordaríamos si el Señor está presente en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿qué piensa mi hermano Saúl? Sí, hermano, el sufrimiento, pues también cuando lo estamos viviendo nos vuelve más sensibles. Cuando somos creyentes, pues hay una mejor cercanía, se mejora la relación con Dios, se hace una búsqueda a través de hablar con Él en la oración, una mayor intimidad con Él. Incluso nuestras palabras llegan a cambiar porque le hablamos con una mayor sinceridad, con palabras que pues sentimos realmente porque estamos sintiendo el dolor propio o de algún ser querido y queremos que Dios pues nos escuche, pueda ayudarnos de acuerdo a su voluntad y a sus tiempos. Y también cuando una persona que no es creyente, cuando pasa por estas mismas situaciones,
mm, igual se vuelve sensible y se hace receptiva a la palabra de Dios. Se convierte en una tierra buena porque de esa manera, cuando él escucha la palabra, escucha ese consuelo, esa paz a su corazón. Hay como él recibe esa nueva esperanza de vida, de salud, y también es bueno porque en esas personas es cuando muchas veces aceptan a Cristo en sus vidas. Así es, hermano. Sí, tienes toda razón, hermano. Es, eh, es un poco singular, de hecho, porque, bueno, no debería el sufrimiento ser como si fuera una escalera para alcanzar al Señor, no debería, pero ciertamente el corazón humano muchas veces solamente reaccionamos cuando algo sacude nuestras vidas, ¿no? Cuando algo llega, nos simbra de tal manera que entonces, como digo, nos damos cuenta de lo que de verdad nos es necesario. Cuando hay enfermedad, les decía, nadie piensa en otra cosa más que en ser sano. Entonces, eso significa que ese padecer nos abrió los ojos para ver lo que de verdad necesitábamos, ¿no? E incluso nos damos cuenta de que incluso por encima de la salud, incluso por encima del bienestar económico o, como les diga, el bienestar de salud, lo que más nos es necesario es la presencia de Dios en nuestras vidas, porque hay casos, hay enfermedades que son, no quisiera decir incurables, pero sí son difíciles de tratar. Hay casos de enfermedades que solamente con escucharlas ya simbran nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de cáncer, si hablamos de leucemia, de anemia también, de VIH. Entonces, ciertas enfermedades son difíciles de llevar y la mayoría de ellos llevan a un final, a un final de muerte. No quiero decir que Dios no pueda sanar, claro que sí, Dios puede sanar, pero hay que ser, o abrir los ojos también, entender esa posibilidad. Y cuando una persona, o cuando nosotros estamos enfrentando una adversidad de tal grado que prácticamente nos lleva al extremo de nuestra vida, es ahí donde entonces nos damos cuenta que lo que de verdad necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Es ahí donde nos damos cuenta de que eso es lo único importante. ¿Sí? ¿Qué piensa mi hermano Saúl, mi hermana Angélica? Les escuchamos con atención. Sí, hermano, la otra parte de que las personas se vuelven más sensibles y más receptivas a Dios, podríamos caer en la otra cara, que también las personas cuando están en una situación de sufrimiento, se pasa lo contrario, se cierran, ahí puede haber hasta enojo, puede haber ira, puede haber cuando la persona es creyente y tú le hablas y en medio del sufrimiento puede decir, bueno, si Dios de verdad existe, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué mi familiar está pasando esta situación? Entonces empieza una cierta rebeldía en ellos porque quieren ver que Dios actúe de verdad, si en verdad existe en sus vidas, y que lo haga a lo que ellos esperan, que ellos lo puedan ver, lo puedan palpar. Y entonces esa es la otra parte, que hay un enojo, que piensan que Dios es el que tiene la culpa de lo que ellos están pasando. Y ese era el pensamiento de los judíos en el tiempo de Jesús, que los que sufrían, los que tenían enfermedades, aparte de que eran rechazados por la sociedad, eran menospreciados, ellos tenían en su mente que ellos pasaban por esa situación porque Dios los castigaba, que eran consecuencias de su pecado. Pero pues sabemos que pues para Dios no era eso. Dios, cuando sanaba, aparte de sanarlo algo visible, físico, para Jesús era más importante el corazón, el interior, que él quería sanar. En efecto, hermano, muy cierto, hermano. Fíjese que da usted en un punto muy interesante con respecto a este aspecto del sufrimiento, y es ver la otra, como que la otra vertiente, ¿no? Por ejemplo, hay quien en medio de su aflicción
busca del Señor, ¿no? Buscará de Él para encontrar paz y tranquilidad a su ser. Pero también está la otra parte, ¿no? Aquellos que de alguna manera, en lugar de acercarse, entonces se tienden a alejar de Dios, o incluso si no lo conocen, pues no buscarlo. Entonces, tenemos como dos realidades, ¿no? Una, el padecimiento que de cierta manera propicia que nos acerquemos a Dios, y está el padecimiento que hace que el corazón se endurezca. Entonces yo creo que aquí es donde tenemos que ser muy, muy abiertos de corazón para poder responder hacia adentro nosotros mismos, y preguntarnos que si eso que estamos padeciendo nos ha acercado a Dios o nos ha alejado de Él, ¿sí? A veces incluso los que somos creyentes, ¿no? Siervos que trabajamos en la obra de Dios, muy bien puede entrar ese conflicto dentro de nosotros, ¿no? Si hay algún padecimiento tan grande que o nos afianza en la voluntad de Dios, o puede darse que aleje, o el corazón del creyente se aleje. Entonces yo creo que son aspectos que tendremos que ir reflexionando. Tendremos que, como bien decía mi hermana Angélica, ese padecimiento enfrentarlo no con miedo, sino con esperanza, ¿no? Sino con la esperanza de que el Señor ha de cumplir sus promesas en nuestras vidas. Y bueno, pues ahí les dejamos una pregunta a nuestros hermanos que están conectados. ¿Qué piensan acerca del padecimiento, del sufrimiento? ¿Será cierto que hay un padecimiento que nos acerca a Dios, o hay un padecimiento que nos aleja de Él? ¿O el padecimiento es el mismo y el corazón es el que se aleja o se acerca? No sé, que puedan compartir. Hermana Angélica, ¿qué piensa usted, hermana? ¿El padecimiento nos aleja o nos acerca, o es el corazón del hombre el que se aleja o se acerca al Señor? Vamos a escuchar a mi hermana Angélica. Pues yo siento que cuando uno tiene un padecimiento, un sufrimiento, uno se acerca más a Dios, busca más el tener esa paz, la tranquilidad, y saber que Dios es el que obra, porque Dios nos dice que le demos todas sus cargas a Él, porque nosotros a veces nos cargamos de muchas cosas que a veces no son ni de nosotras, nos cargamos y nosotros somos las que estamos cargando todo. Entonces Dios dice que depositamos nuestras cargas en Él, Él nos va a hacer nuestra carga más ligera. Entonces ahí vamos al momento que nosotros entregamos lo que estamos padeciendo, pues nos da tranquilidad a nosotros y nos da paz, y esperamos que Dios obre, porque nosotros a veces queremos hacer las cosas nosotros por nuestra voluntad, pero es importante. Bueno, en mi caso, yo cuando tengo algún sufrimiento, yo voy en oración con Dios y le externo por lo que estoy pasando, y le dejo mi sufrimiento y mi carga al Señor, y Él en su momento pues me da paz y me da tranquilidad, y yo confío plenamente que Él me responderá o se arreglarán las cosas, porque uno por sí solo pues no puede solo. Así es, hermana, es verdad, tiene toda la razón. Dos cosas importantes que rescato del comentario de mi hermana. Uno, tener esperanza en Dios, y la palabra que es como muy cercana a ella, ¿no? Es esperanza y esperar también, ¿sí? Porque como bien dice usted, hermana, muchas veces nosotros somos los que como que quisiéramos que las cosas se solucionaran en razón de lo que uno piensa, ¿no? Pero no es así. De hecho, con Dios no es así. Con Dios se tiene que enfrentar lo que padecemos con esperanza y con espera, ¿no? Hay que esperar y esperar con esperanza, ¿no? Esperar y confiar en Dios, que en estos momentos de adversidad el Señor se muestre en la vida del creyente, ¿no? La vida de la iglesia. Así es, mis hermanos. Bueno, gracias, hermana Angélica, por compartir. También aquí en nuestra mesa de reflexión, uno de los puntos también que mencionamos son los tipos de sufrimiento, ¿no? Mi hermano Saúl compartió un pequeño listado de ejemplos de padecimientos, por ejemplo, los que pierden un hijo, los que la mujer que es estéril,
un padre que pierde a sus hijos, los hijos que pierden a su padre. Entonces, hay formas de sufrimiento que incluso algunas de ellas no las podríamos incluso como dimensionar, como si habláramos de una escala de dolor. Creo que hay sufrimientos que no hay ni siquiera forma de poder describirlos, como el sentimiento de un padre que pierde un hijo, ¿no? Creo que no hay forma de describir algo así. Entonces hay como cantidades de sufrimiento, pero hay dos formas de padecer, ¿no? Bueno, compartíamos. Uno es el padecimiento que viene a nuestras vidas por sí solo, ¿sí? Y otro es el padecimiento que nosotros mismos nos provocamos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hay un padecimiento que viene de afuera, por ejemplo, una enfermedad, la muerte de un hijo, la pérdida del trabajo, el que no se concreten algunos proyectos. Ese es un padecimiento que es externo a nosotros, viene de fuera, ¿sí? Les digo, el trabajo, la enfermedad, los proyectos, pero hay otros sufrimientos o padecimientos que vienen de adentro, que son propios de nosotros, ¿no? Como nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestro deseo a lo mejor de poder. Entonces, hay dos formas de padecer, ¿no? Padecemos cuando hay elementos externos que llegan a nuestra vida, como decíamos, la enfermedad, la pérdida del trabajo, la pérdida de algún ser querido. Son elementos externos que vienen a nosotros, pero hay otros que son internos, ¿sí? Hay otras formas de padecer que nosotros mismos nos provocamos. Y entonces, en esta reflexión considero que tanto unos como otros es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Y preguntarnos si lo que estamos padeciendo se debe a que alguien externo lo ha puesto en nosotros, o una situación externa, o somos nosotros mismos los que lo estamos provocando, ¿no? Por ejemplo, si estoy en pleito no sé, con mi hermano carnal, si estoy enojado con él, y si, bueno, alguien podría decir, no, es que estoy enojado con él porque hizo esto o esto o esto, ¿no? Parece ser que son causas externas, pero la realidad es que hay una causa interna que nos lleva a nosotros a padecer, ¿no? Entonces, mientras no identifiquemos si lo que estoy padeciendo es por una causa externa o por una causa interna, entonces no lo podremos resolver, porque si decimos, no, es que esto que estamos padeciendo se debe a aquello que está sucediendo, entonces estaremos dejando de lado que la solución empieza no de afuera, sino de adentro, y muy probablemente muchas de las cosas que sufrimos, las sufrimos por causa de nosotros mismos, ¿no? Por causa de algo que viene desde el interior. Entonces, ahí está la pregunta de hermano Saúl. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Sufrimientos externos, sufrimientos internos? ¿Cuáles serán más difíciles de sobrellevar, hermano? Bueno, yo creo que ambos a lo mejor tendrán su nivel de dificultad, pero pues yo digo que depende de uno que tanto quiera afrontarlos, porque sería como que lo importante, ¿no? Confrontarnos a nosotros mismos o confrontar nuestra realidad, porque como bien decía usted, solemos mejor huir de los problemas o ignorarlos, pensar que no existen o pensar que con el tiempo se puedan solucionar solos, pero que tarde o temprano va a haber el momento en que el problema va a estar ahí, que va a ser necesario que yo lo tenga que afrontar, que yo lo tenga que abordar. Y pues yo lo veo como que va a depender mucho de mí en el caso de tanto en los internos, porque si no los trabajo, no les busco una solución, con el tiempo puede generar, dice la palabra de Dios, una raíz de amargura. Así es. En el cual me puede alejar de la alabanza, de la adoración a Dios, porque va a haber siempre una molestia en mí. Y en aquellos problemas que puedan ser externos también, en su medida que yo los pueda confrontar, pues también es muy bueno, porque va a haber problemas que puedan llegar a uno, pero que son
a lo mejor muy lejanos en el caso de, no por la distancia, el ejemplo de como decía usted, de esta situación de conflicto en Europa, que a lo mejor por cuestiones económicas o políticas pueden repercutir incluso localmente en precios a lo mejor de algunos productos o servicios que pues está fuera de nuestro alcance en ellos, pero más en cambio pues tenemos que afrontarlos. Eso sería mi comentario, hermano. Sí, gracias, hermano. Gracias por compartir. Sí, pues hay situaciones, ¿no? Situaciones y padecimientos. Algunos serán externos, algunos serán internos. O bien comparte el hermano Saúl, lo importante es, sean externos o internos, querer encararlos, ¿no? Querer enfrentarnos a ellos y no huir de ellos, ¿no? Porque siempre va a ser más fácil o echarle la culpa a algo o a alguien más y bueno, pues dejar de hacernos responsables de lo que nosotros mismos estamos viviendo, ¿no? Yo creo que hay muchas situaciones que llegan a nuestra vida que son consecuencia de nuestras propias acciones, ¿no? Por ejemplo, nuestra misma salud, si llega al punto en el que, un ejemplo, ¿no? El colesterol sube, los triglicéridos suben. Bueno, creo que no podría echarle la culpa al mundo, ¿no? Tendría que echarle la culpa a mí mismo, ¿no? Incluso a mi boca, ¿no? Bueno, si estamos padeciendo de algún grado de sobrepeso, pues nada tiene que ver el señor que vende los tacos en la esquina, ¿no? O sea, nosotros somos los que por nuestro propio deleite, entonces caemos en estas situaciones, ¿no? Entonces, creo que enfrentar o encarar, sean situaciones externas o internas, eso será de mucha importancia, de verdad, porque el Señor así nos llama a ser congruentes, ¿no? Nos llama a ser congruentes con lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que estamos sintiendo. Entonces, seguimos avanzando en la reflexión. Quisiera saludar a algunos hermanos que están por aquí conectados también. Nuestra hermana Ana Karen Menezes, le mandamos un abrazo, hermana Ana Karen, junto con nuestro hermano Manuel allá en Pachuca. Nuestra hermana Ana Guerrero también aquí en Loma Bonita, y Marcos Guerrero también, que se conectan aquí en Querétaro, aquí en Loma Bonita. Un abrazo a nuestros hermanos de aquí de la iglesia local, y bueno, también abrazos también a los hermanos que se conectan de otros lugares. Otro punto, bueno, prácticamente es uno de los puntos ya para terminar. ¿Cómo el creyente afronta el sufrimiento? ¿Sí? ¿Cómo lo afronta? Nuestra hermana Angélica nos ha ayudado ya en ese punto, y nos comparte ya muy atinadamente que bueno, con esperanza en la promesa de Dios, sabiendo esperar su voluntad en el tiempo y en forma en la que el Señor lo comparte. Y yo creo que también una de las cosas que el creyente utiliza para enfrentar sus padecimientos, sus sufrimientos, es reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Mientras no reconozcamos esa necesidad que tenemos de Dios en medio de nuestros padecimientos, entonces yo creo que la situación no cambiará para bien, ¿sí? Mientras no veamos e identifiquemos que necesito de esa presencia de Dios en mi vida, entonces creo que las cosas no estarán encaminándose hacia lo justo y lo correcto. Por ejemplo, si el caso bueno, cualquier creyente, ¿no? Miembro de la iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos hijos, nuestro hermano Saúl, nuestra hermana Angélica, con el pequeño Joelito, nosotros aquí en casa. Si en algún momento nuestros hijos se alejan de Dios, yo creo que la única forma para que ellos puedan entablar ese contacto con Dios es reconocer, que cada quien reconozca su propia necesidad de Dios. En el caso de bueno, mi hermano Saúl, él es pastor, aquí un servidor también. Nuestros hijos de cierta manera han empezado su infancia sabiéndose parte de la iglesia, hijos de pastores,
pero la realidad es que solamente cuando ellos entran en contacto directo con Dios, es entonces cuando ellos entregarán su corazón. Y para eso es bien importante que cada persona o cada creyente reconozca su necesidad de Dios. Sí, porque podemos tener años en la iglesia, a lo mejor ser hijos de pastores o tener muchos años en la iglesia, pero mientras no tengamos esa idea clara de nuestra necesidad de Dios, entonces no pasaremos hacia el siguiente rango, ¿no? Porque puede haber, y lo ha habido, y lo hay, es más, incluso en la misma escritura, ciertos siervos y varones de Dios en algún momento flaquearon o dudaron de su confianza en Dios o de su necesidad en Dios. Llega a mi mente, por ejemplo, hay una situación que le pasa a David, dice la escritura que se subió a un monte y contó su ejército. Dice la escritura que eso fue un pecado, el censo, cuando hizo un censo. Entonces, cuando él sube a contar a su ejército, él lo que estaba contando era pues cuántas espadas tenía, cuántos guerreros tenía, cuántos escudos o carros de guerra tenía, y en eso él demostraba que no estaba del todo su confianza en Dios, porque estaba contando su armamento para ir a la guerra. Entonces, incluso siervos de Dios, personas que han estado en contacto con el Señor, tienen ese momento de flaquear, y entonces tiene que ver con reconocer esa necesidad de Dios. Yo creo que una de las primeras formas para enfrentar lo que padecemos es reconocer esa necesidad que tenemos de Dios. ¿Qué piensa mi hermano Saúl al respecto? ¿Será eso verdad? Sí, hermano. De hecho, es parte del proceso de superación del problema, que el primer paso es reconocer que tenemos un problema, una dificultad en nuestras vidas, y obviamente pues es reconocer que Jesucristo es el único que nos puede dar ese consuelo, esa paz en medio de las circunstancias. Pues ahora sí, para mucha gente bien dice que el evangelio es locura. Si uno le dice a esa persona que está dolida, que está sufriendo, a esa mamá que a lo mejor tiene a su pequeño hospitalizado, yo creo que es un dolor, yo creo que inmenso, porque no podría yo decir que lo he sentido, pero solamente de imaginarlo sería algo muy complicado, el poder no poder hacer nada, no está a tu alcance, lo dejas en manos de la ciencia, de la medicina, pero cuando eres creyente es en esa búsqueda sincera, como les decía, se vuelve en una intimidad tan fuerte con Dios, en que deseas que Él pueda actuar en su gran poder, en su misericordia. Pero es eso, invitar a Dios a nuestras vidas. El ejemplo que yo tengo muy presente es el de los discípulos cuando van en la barca, que se están trasladando de un lugar a otro y empieza una gran tormenta. Dice la palabra que al grado que ellos sentían que iban a perecer. Pero algo muy importante es de que Jesucristo va en su barca. Jesucristo está con ellos. Estaba durmiendo al principio. Ellos no lo quisieron molestar de inicio, pero llega el momento en que para ellos sienten esa crisis, esa angustia, y lo llaman, lo despiertan, y Jesucristo en su gran poder actúa y calma los elementos. Y para mí es importante esa parte, porque mi barca, yo estoy en mi barca, mi propia barca, que es mi familia. Y si yo invito a Jesucristo que Él esté conmigo, es igual, yo lo llamo, le pido ayuda y Él va a actuar en su gran misericordia. Pero es triste cuando muchos van en sus propias barcas, empieza la tormenta y Jesucristo no está ahí. Es triste, pero es parte de ese llamado que nosotros tenemos en poder traer esa esperanza a sus vidas, hermanos. Así es. Sí, mi hermano, muy cierto. Ahí está el recordatorio, ¿no? De esa necesidad que tenemos de Dios. El invitarlo a que Él esté, como bien dice mi hermano, en nuestra barca, ¿no? A veces, por ejemplo, la barca puede ser nuestra propia familia,
Esa barca puede ser nuestra iglesia, puede ser algún hermano de manera específica, ¿no? O sea, invitar a que el Señor entre a la barca, ¿no? El Señor, de hecho, Él va en la barca, porque si no fuese así, la barca se hubiera volteado, pero Él va en la barca. Yo creo que es que el Señor esté en la barca, que esperemos, que tengamos esperanza en el Señor y confiar en su palabra, en su promesa, ¿no? Otro de los elementos que también queremos compartir con los demás que están conectados con respecto al sufrimiento, cómo el creyente sobrepasa el sufrimiento, tiene que ver con darle sentido a lo que estamos padeciendo, ¿no? Al sufrimiento que tenemos hay que darle un sentido, porque una cosa es padecer o sufrir por sufrir, y otra es sufrir con un motivo, ¿sí? Porque sufrir por sufrir es muy desgastante, puede acabar con la vida de una persona en el sufrimiento, pero cuando el sufrimiento se le da un sentido, entonces se vuelve, como decíamos al principio, se vuelve una herramienta, ¿sí? O sea, si lo que estamos padeciendo le damos el sentido correcto, entonces se vuelve una herramienta incluso para llevar el mensaje de la palabra, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Aquel que estudia una carrera, ¿no? A lo mejor tiene que desvelarse, tiene que limitar ciertas actividades porque tiene algo hacia adelante, ¿no? Ahí tiene sentido su sufrimiento. Lo que padece lo hace porque tiene algo hacia adelante que va a realizar y es algo que es importante para su vida, ¿no? Entonces, en cierto grado, lo que padecemos también, si no le damos un sentido a lo que sufrimos, entonces ese sufrimiento puede incluso acabar con nosotros, pero si a lo que estamos padeciendo le damos un sentido de vida correcto delante de la voluntad de Dios, entonces ese sufrimiento ya no es en vano, sino que incluso se vuelve una herramienta, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión he platicado con algunos de nuestros hermanos que han padecido el fallecimiento de algún ser querido y sabemos que es una situación bastante complicada, bastante difícil. No hay palabras incluso para poder acompañar. Muchas veces lo único que se puede hacer en esas situaciones es estar ahí, es tener los brazos, dar un abrazo y orar, hacer una oración por el consuelo de aquella persona. Y pareciera ser que ese momento de dolor nos sobrepasa, pareciera que ese momento incluso no tiene sentido porque se pregunta, ¿no? Aquel que sufre se pregunta ¿por qué, no? ¿Por qué sucedió esto? Y bueno, esa pregunta yo creo que nadie la puede responder, nadie pudiera decir, hermana, es que usted perdió a su papá o a su mamá o a su hijo por esto. Yo creo que nadie pudiera responder eso, pero lo que sí es importante es darle un sentido. ¿Cómo se le da un sentido? Ese padecimiento que muchas veces sentimos en nuestro corazón, hay muchas personas que lo padecen también, hay mucha gente que sufre de ello, pero la diferencia es que lo sufren sin Dios, ¿sí? Nosotros eso mismo que estamos afrontando, cuando lo hacemos de la mano de Dios, el Señor nos da consuelo y el Señor nos da una esperanza, y entonces podemos un poco descansar en esa palabra bendita del Señor y encontrar consuelo. Pero hay muchas personas allá afuera en el mundo que sufren, a lo mejor no decir exactamente lo mismo, pero están padeciendo algo similar, pero la diferencia es que ellos están padeciendo sin Dios, ellos están sufriendo, perdieron a su padre o a su madre o a un hijo o a una hija, pero están sufriendo sin Dios en su corazón y entonces eso genera un vacío más profundo. Si nuestro sufrimiento que tenemos por la pérdida de alguien lo pudiéramos canalizar para acompañar a aquellas personas que han perdido también un familiar, pero lo hacen sin Dios, entonces ese sufrimiento tiene sentido, porque puedo acompañar, porque puedo entender a la otra persona o puedo darle un consejo. Entonces, eso que estamos padeciendo, entonces, tiene un sentido. Es, por ejemplo, nadie puede entender mejor a aquella persona que está alcoholizada más que aquel varón o aquella mujer que salió de un cuadro de alcoholismo y de drogadicción. Podemos acercarnos nosotros a estar con ellos, pero si no hemos tenido esa experiencia,
no tendremos tantos elementos para generar esa empatía. Entonces, ese padecimiento o ese sufrimiento del alcoholismo tiene sentido porque puedo acompañar y aconsejar a alguien en ese aspecto. Y esa es una de las formas que queremos reflexionar en torno a cómo enfrenta el creyente sus sufrimientos. ¿Qué dice mi hermano Saúl? ¿Qué puede compartir? Bueno, sería complicado para mí, ya que yo nunca he pasado por la etapa de drogas o alcoholismo, pero bueno, tengo un testimonio de un hermano carnal que pasó por esa situación, pero que yo lo ocupo mucho porque, al menos desde mi punto de vista como familiar, me sirvió también el ver esa realidad, ese sufrimiento de familiar, y de esa manera también me ha tocado ya aplicarlo, ponerme a platicar con personas que sufren sobre todo con el alcoholismo, y que pues es triste ver esas vidas. Desde mi punto de vista sería como más de familiar, porque no y de imaginarme, ¿no? Cómo es el sentir de esa persona que consume, que se alcoholiza, que se droga, o cualquier otro vicio que lo lleva a desmoronar incluso el núcleo familiar, y también el sufrimiento que lleva la familia al ver a esta persona que se hace daño, en primer lugar, a esa persona, a su cuerpo, a su mente, y que también se ignora la otra parte. Esa persona ignora que le hace daño en cierta manera o en gran manera a su familia también, y es una cadena de desamor, como yo, bueno, así la conozco. Sí, hermano. Gracias por compartir. Sí, en efecto, son situaciones complejas que no son sencillas de cierto punto de abordar, pero yo creo que aquel que padece y está cerca de una situación así puede acompañar o puede entender un poco más a alguien, ¿no?, que está sufriendo al respecto, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, los matrimonios, ¿no? Hay matrimonios que tienen años de estar casados, de estar juntos, 40, 50 años, y bueno, sin duda habrá muchas experiencias en el matrimonio, y en torno a eso pueden acompañar y aconsejar otros matrimonios, ¿sí? Porque tienen un camino ya recorrido, porque han adquirido experiencia, y bueno, un matrimonio con experiencia puede aconsejar a un matrimonio que va recién empezando, ¿no? Si tiene algunos, no sé, pocos años o meses de casado, entonces, pero ahí nos damos cuenta de que entre más experiencias tengamos al respecto, más podemos acompañar a los que más necesitan, ¿no? Y en este caso de las diferentes formas del padecimiento, del sufrimiento, yo creo que es ahí donde encuentra su verdadera importancia, ¿no? Una cosa es sufrir por desobedecer, otra cosa es sufrir por hacer la voluntad de Dios, que también esa es una realidad que existe. Siervos de Dios que se acercan a su palabra, a su voluntad, en cierto grado padecen o tienen ciertas necesidades, y eso es una realidad que hay que entender también, pero también existe ese sufrimiento a causa de la violencia y el mal que existe en el mundo, y de cualquiera de las formas que sea, el sufrimiento hay que enfrentarlo con esperanza, como dice mi hermana Angélica, con fe, sabiendo cuáles son nuestras necesidades de Dios, qué necesitamos de Él, y bueno, dándole un sentido correcto a eso que estamos padeciendo. ¿Cómo ven, hermano Saúl? Pues son algunos de los puntos que quisimos poner en el podcast del día de hoy. Estamos ya terminando, solamente vamos a concluir con las conclusiones personales. Quiero pedirle a mi hermano Saúl, mi hermana Angélica, si pudieran aconsejar a los hermanos que están conectados, que como bien decíamos, todos en algún grado estamos siempre padeciendo o sufriendo, si pudieran aconsejarle a los hermanos que están aquí, o los que escucharon este podcast en alguna retransmisión, ¿qué les pudieran decir, hermanos? ¿Qué conclusiones darían para esta reflexión del día de hoy?
Bien, pues bueno, yo les podría decir que el dolor es como una válvula de escape, como de una tetera o de una olla express que tiene una válvula donde se está escapando el vapor, la presión, y es bueno que podamos experimentar esa parte de soltar, de hablar, de comunicar, de poder llegarnos a, como decía nuestro hermano Ángel, a lo mejor a otro varón, a una hermana, que para nosotros podamos sentir que nos pueda, simplemente con escuchar, prestar atención a nuestras palabras, y que si fuera necesario dar una palabra de aliento, un consejo, sería algo muy bueno, pero muchas veces simplemente con que alguien más nos escuche y nosotros, el que está sintiendo el dolor, poder hablar, expresarlo, sacarlo, sería un gran avance, porque te liberas, se genera incluso hasta una cierta paz cuando lo expresas. Y yo creo que Dios en esas pruebas también es de que Dios, más que el problema o el dolor, para Dios es más importante la respuesta, de qué manera yo le respondo a esa situación. Si Él ve que yo lo tomo con valentía, con ese valor de confrontar la situación, de no buscar, de no huir, de no buscar soluciones fáciles o rápidas o soluciones a mi manera, sino que persisto, sino que genera paciencia en mí, como dice la palabra, busca que nuestro carácter sea mejor, pues de acuerdo al nivel de Jesucristo, que es nuestro punto de comparación. Él espera que podamos madurar, que podamos crecer nuestra fe, nuestro espíritu, una madurez espiritual, para que también, como decía nuestro hermano, en un momento dado poder ser ese medio de palabras de consuelo, de edificación para alguien más que esté pasando por esa situación. Y por último es que Jesucristo nos entiende muy bien, porque dice que Él fue varón de dolores. Experimentó quebranto, y bueno, Él es nuestro principal ejemplo de ese sufrimiento, pero como decía nuestro hermano, con un sentido exacto, con un objetivo perfecto, de que Él sufriría por amor a nosotros, por traer esa reconciliación de la humanidad con Dios Padre, traer esa cercanía con nuestro Dios y ese perdón básicamente de todo lo que nosotros realmente merecíamos y que Él tomó nuestro lugar. Ese es el mayor ejemplo de sufrimiento con un sentido, y pues principalmente la esperanza que trajo a nuestras vidas, de esa vida eterna que vamos a sufrir. Vamos a estar en un mundo de aflicción, pero lo más importante que podría yo resumir es que lo podamos hacer acompañados con Dios, con esa total cercanía con Él, y vamos a poder encontrar esa paz y ese consuelo en nuestras vidas. Así es, mi hermano. Así, en efecto. Hermana Angélica, tus conclusiones. Pues mientras estemos, siempre vamos a padecer y vamos a tener momentos de calma y vamos a volver a padecer. Pero mientras estemos en ese proceso, buscar más de Dios, buscar más de su consuelo, buscar más de esa paz que Él nos puede dar. Y a pesar de que tengamos sufrimientos diversos, siempre pensar que Dios está con nosotros y que no estamos solos, que siempre nos va a acompañar en cualquier circunstancia que vivamos. Él va a estar con nosotros. Y igual a los que no conocen de Dios, de Cristo, ellos también pues, que busquen más de Él y busquen esa paz que Él les puede dar, porque pues la mayoría siempre busca resolver sus problemas
o sus dificultades o su sufrimiento, pero es siempre buscar a Dios en todas las circunstancias que vivamos, tener presente que Dios es el único que nos puede ayudar y es donde vamos a encontrar paz para nuestras vidas. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermana. Gracias de verdad. Muy, muy atinados sus comentarios, sus conclusiones. Y bueno, pues este ha sido el episodio número 10 del podcast del día de hoy. Estamos en la segunda temporada. Vamos por la tercera temporada. Queremos ir, realizaremos algunas otras dinámicas a partir de la tercera temporada. Pero bueno, mientras tanto, muchísimas gracias, hermano Saúl. Gracias, hermana Angélica. Gracias por compartir con nosotros, por dedicarle este tiempo a esta reflexión de hoy. Y bueno, pues que el Señor bendiga sus vidas. Entonces, nos despedimos, hermanos. Nos despedimos. Mandamos un abrazo a todos. Este es su podcast Iglesia 180, una iglesia que busca transformar la realidad a través de la reflexión. Nos vemos, hermanos. Adiós, hermano Saúl. Cuídense mucho. Paz a todos, hermanos. Un abrazo, bendiciones. Igualmente, hermanos, saludos.